Vamos a contactarnos directamente con Bolonia, Italia. Allí está Luis Ferroni Rivetti, mejor promedio de la Universidad Nacional de Córdoba. Será distinguido en las próximas horas y lo estamos saludando desde Córdoba, desde Canal U de la Universidad Nacional de Córdoba, el multimedio SRT. Luis, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes para mí, porque acá son casi las 4 de la tarde. Un saludo para todos ahí. Exacto, bueno, aquí estamos, mi nombre es Sergio Antoniazzi, con Mónica Reviglio, muy contentos de saludarte y también de felicitarte. ¿Cómo es ni una centésima menos tener promedio de 10 y nada más y nada menos que en matemáticas? Bueno, la verdad que es un poco sorprendente decirlo así, ni una centésima menos, pero la verdad es que para mí fue un proceso muy natural, digamos, dado que mi gusto y mi pasión por lo que estaba aprendiendo, por lo que estaba estudiando era tanta que, digamos, al principio era como un juego el estar en la facultad, en el sentido de que como la matemática a ese nivel por ahí dista mucho de lo que se ve en el secundario, muchas veces estudiar es un proceso de descubrimiento, de jugar, sí, lúdico es la palabra que lo describe, y más para alguien bueno, que tiene mucha vocación, mucha pasión por eso. Fíjate qué interesante lo que mencionás de lo lúdico, ¿no? Porque hoy la nueva pedagogía habla de ir hacia ese lugar, de ir hacia lo lúdico para aprender de una manera más recreativa y para que los conocimientos, en este caso de las ciencias duras, no sean tan duros de ingresar en el cerebro y de afincarse allí y de pasar a formar parte del bagaje cultural de cada persona. Sí, por supuesto, o sea, si un docente, una persona a cargo de enseñarle a otro consigue despertar en un alumno, en un chico, el interés, eso es una batalla ganada. Por supuesto que a través de los juegos, que eso se puede hacer sobre todo con los chicos de los primeros años del secundario, está muy bueno porque así se elimina la barrera que hay, digamos, en primera instancia con la matemática, donde la gente tiende a pensar que es una disciplina muy árida, muy difícil de entender, de acceder, y la realidad es que está lejos de ser así, digamos. Luis, estábamos leyendo en otras declaraciones periodísticas que has hecho que no te gusta mucho estudiar, que te pareció en muchos momentos de tu vida complicado, que arrancaste con un 3, con una nota complicada en una prueba, este amor tuyo por las matemáticas y sin embargo llegás a este promedio de 10 con tan alta calificación. Bueno, sí, o sea, esencialmente cuando yo digo que no me gusta estudiar, me refiero al hecho de que yo siempre fui muy indisciplinado, me costó mucho el tener la disciplina de sentarme a estudiar, digamos, 5 o 6 horas por día, no, nunca lo pude hacer, entonces es como que para mí ese concepto es como oscuro en cuanto a mi vida, digamos. Lo que pasa es que también la metodología de estudiar y aprender matemáticas por ahí difiere un poco del resto de la ciencia, de las disciplinas, porque matemática por ahí no es un gran volumen de cosas que tienes que memorizar o aprender leyéndolas varias veces, sino más bien entender y ser capaz de producir, digamos. Y eso por ahí viene dado mucho más que nada por la capacidad de compenetración que tenés en periodos de tiempo cortos, digamos. Claro, claro. El nivel de Y en cuanto concentración. claro, y en cuanto al comienzo de toda la historia, sí, fue cuando yo tenía 14, estaba en el secundario. Yo no, nunca fui un alumno, digamos, de los mejores de la clase. Tampoco me llevaba materias ni era, digamos, un chanta, digamos, pero estaba lejos de los primeros lugares dentro del aula. Y me acuerdo que en matemática particularmente me costaba, no era mi fuerte. Y en un examen, en una prueba trimestral, me acuerdo, no me había ido bien, me saqué un 3. Y bueno, la semana posterior a eso, mi, mi profesora en ese momento me dijo si quería participar en el tema de matemática, a mí y a varios amigos más. Dijimos que sí. Y bueno, y esa fue una decisión inocente que me trajo en este momento de mi vida estar acá. Estaba pensando en algo que también dijiste y lo vamos a compartir con nuestros televidentes, sobre tu amor, tu afecto, tu inclinación hacia la poesía. ¿Cómo se explica esto? Un matemático que además le gusta esto de la poesía, ¿tiene que ver con esta cuestión
más lúdica, más romántica que le has encontrado a las matemáticas, o te gusta la poesía por alguna otra razón? Y bueno, en realidad yo cuando era mucho más chico, digamos, o sea, cuando tenía 8 o 9 años y empecé a leer libros, descubrí una pasión por la literatura muy grande. En su momento había considerado, antes de estudiar matemática, el estudiar alguna carrera relacionada con las letras, eh, que dentro de las ciencias sociales son, digamos, es lo que más me atrae. Este, pero sucedió que durante mi adolescencia, digamos, 15, 16, empecé a leer libros de poesía y encontré, digamos, muchos que me gustaron mucho y me inspiraron, y hoy por hoy la poesía es un pasatiempo, digamos, más que nada para salir de lo hermético, si se quiere, de la matemática, y pasar a algo mucho más flexible y mucho más, ¿Y escribís? digamos, sí, sí, he Ajá, escrito, sobre todo el año pasado, bueno, fue un año un poco más tranquilo en cuanto a la carga horaria que tenía en la carrera. claro. Me tomé el tiempo de escribir un poco, de cada tanto también leer mucho. Y bueno, Y bueno, pronto, ¿por qué no publicar un libro de poesía donde seguramente las poesías tendrán su valor literario, pero no habrá ningún error de métrica? Ahí seguramente va a andar bárbaro. bueno, casualmente el formato de poesía que más me gusta es el más estructurado, que es el soneto, que es 14 versos de 11 sílabas, así que Claro. sí, tenés que estar ahí con las manos contando cuántas sílabas vas a hacer, así que... ¿Y hoy cuántas horas, cuánto tiempo de tu día se lo dedicas al estudio de las matemáticas después de haber llegado a ese galardón, a ese mojón en tu vida del promedio de 10? Bueno, mira, yo te digo la verdad, digamos, o sea, esa pregunta depende de cuánto te atraiga o no una materia en particular. Yo casualmente hablaba con un amigo hace un tiempo, le decía que, digamos, en cuanto a estudiar materias que me gustan, yo me considero, digamos, menotista, dado que es como que prefiero hacer las cosas bien, que los ejercicios estén resueltos de manera linda, que las cosas, digamos, queden en mi cabeza y en mi conocimiento de manera como clara y prolija. En cambio, con las que no me gusta, es como que soy más bilardista, digamos, hago lo que hay que hacer para probar y punto, digamos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, llega a un nivel a partir del tercer o cuarto año, las materias ya demandan cierta preparación, que es muy difícil que un alumno se prepare a rendir un examen pensando que no se puede sacar una buena nota, digamos. Ujú. Claro, ahí volvés a ser menotista. Ahí sí, bueno, en algún sentido es como que trato de empujar mi límite a lo más que se pueda, Claro. bueno, y tratar de que las cosas salgan bien. Sí, sí. Bueno, vemos que te gusta el fútbol también, así que Sí, sí. digo esto porque mucha gente piensa y cree que un matemático y que se ha obtenido promedio de 10 es una persona encerrada en sí misma, muy cuadrado, muy cerrado, muy ensimismado. Al tipo le gusta la poesía, escribe sonetos, lee libros de literatura y además, bueno, le gusta mucho el fútbol. Y la matemática ocupa un lugar importante en su vida, tan es así que estás en Bolonia especializándote, Luis. Así es, sí, tuve la suerte de que, bueno, en el mes de junio me presenté a una beca que ofrecía la Fundación Marie Curie de la Unión Europea, y bueno, tuve el privilegio de ser seleccionado y me dieron la posibilidad de venir acá a Italia a hacer el doctorado en matemáticas. Bueno, volvemos a felicitarte. Queremos aprovechar para agradecer públicamente a Antonella, que nos facilitó tu contacto y nos facilitó la posibilidad de poder encontrarte allá en Bolonia. No sabemos dónde está ella viendo y escuchando esta entrevista, pero igualmente le Ella agradecemos. debe estar en Tucumán, yo soy tucumano. Claro. Bueno, un saludo para mi hermana, para mi mamá, mi papá, que seguro están viendo. Ujú. Sí, mi familia de Tucumán debe estar toda ahí prendida al streaming bueno, de Canal U. Seguro. Un gran abrazo, que vaya todo bien en Bolonia y bueno, pronto te volveremos a ver por Córdoba. Los tucumanos también te recibirán con víctores para el promedio de 10 en matemáticas. Bueno, muchas gracias. Te pido mandarle un saludo a mis amigos del equipo factorial de la UNC que clasificaron a la final mundial de la competencia de programación. Bien. Un logro muy grande para la universidad bueno, que se va a llevar a cabo en marzo en Portugal, así que bueno, un saludo y una felicitación para ellos y ojalá que sigan los éxitos para la UNC en programación a nivel internacional.
Igualmente para vos, Luis, y que pronto se venga el libro de sonetos, ¿eh? Dale, gracias. Un abrazo. Un saludo y gracias por la oportunidad. No, a ustedes. Luis Ferroni Rivetti, mejor promedio de matemáticas, uno de los que va a ser galardonados mañana, seguramente él no va a estar, está en Bolonia, Italia. Aquí nota exclusiva de nuestro canal U.